esperanza en una vana ilusión para distraer un poco tu vacío corazón en el lugar inadecuado que estás buscando solución. En vez de encontrar la paz, solo hallas decepción. Y si pudieras comprender que solo en Cristo hay poder para cambiar tu corazón y tus problemas resolver. Y si pudieras comprender que solo en Cristo hay poder para dar tu vivir, la razón para existir, la esperanza. Muy buenos días, amigos que están en esta mañana a través de esta estación, la 99.5 FM. Gusto el poder saludarles. Bienvenidos en esta hora a su programa La Razón de Vivir. Aquellos amigos que están sintonizándonos también a través de Facebook, a través de YouTube. Bienvenidos. En esta mañana estamos comenzando. Este es su programa La Razón de Vivir. Gusto el poder saludarles y les agradecemos en verdad de que ustedes nos brinden este su tiempo muy preciado y comenzar el día, comenzar eh, este, esta faena sintonizándonos. Y nos da gusto el poder saber de que están con nosotros. Gracias, amigos, y les recordamos que estamos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana aquí a través de esta estación. Y si quieren visitarnos, estamos ubicados ahí en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson. 1702 al suroeste de la avenida Jefferson. Ahí en la mera esquina de la 17 y Jefferson, ahí en el suroeste, estamos aquí en Lawton, Oklahoma. Para aquellos amigos que están de visita o aquellos amigos que nos ven a través de internet para que tengan una idea de dónde estamos ubicados. También nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche, sábados a las 9:30 comenzamos con el estudio de la palabra, con la escuela sabática, y a las 11 en punto tenemos el servicio de oración. Así que todos están invitados. Nos gustaría poder conocerles personalmente, saludarles, y si durante el programa ustedes tienen alguna duda, alguna opinión, llámenos. Estamos aquí al 580-357-9950. 580-357-9950 durante la hora que estamos aquí. Y si durante la semana nos gusta llamar, estamos en el 818-390-0762. 818-390-0762. Para nosotros será un placer el poder comunicarnos con ustedes. Así que, amigos, bienvenidos en esta mañana a su programa La Razón de Vivir. Hoy vamos a hablar acerca de esa importancia que tiene el tener convicciones en la vida. Amigo, amiga, tú y yo en algún momento tenemos que enfrentar en el caminar por la vida, tenemos que enfrentarnos a situaciones donde algunos principios que hemos aprendido por nuestros padres, por nuestros mentores, que sin duda alguna van a ser lo que van a formar parte esencial de nuestro carácter. Y si nosotros nos dejamos guiar por esos principios, sin duda alguna que nuestra vida va a tener éxito. Nuestra vida va a ser una vida llena de logros. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta que cada vez que nosotros podemos afirmarnos o mantenernos firmes en nuestras convicciones, por decirlo así, permítame decirlo así, ese músculo se fortalece, así como cuando uno hace ejercicio, se fortalece. Y en la medida que vamos siendo más fuertes, somos capaces ahora de resistir más a tentaciones, llamémosles así, o pruebas, para poder enfrentar la vida que sin duda alguna en algún momento va a traer cosas mayores. Pero sabes que eso también sucede a la inversa. Muchas veces nosotros somos presas de esa tentación, de ese momento débil en nuestra vida, y cuando nosotros no nos mantenemos en la línea que debiéramos mantenernos, y en el momento en que caemos, fallamos, y sin embargo, quiero decirte, amigo mío, que el Señor está dispuesto a levantarnos. Y esta mañana vamos a hablar acerca de eso que se llama el poder de las convicciones. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos
nuestras convicciones bien firmes, bien puestas en su lugar. ¿Sabes, amigo, amiga? Que eso es tan importante porque es parte esencial de la vida. Los principios que tus padres en algún momento te enseñaron van a ser lo que es lo que eres tú. Así de sencillo. Es lo que eres tú. Tu carácter se ha formado. Alguien dice por ahí que el carácter se forma como resultado, ¿verdad? De las vivencias que has tenido, las experiencias que has vivido, las personas con las que te has ambientado, los genes. Y de una manera más sofisticada, alguien dijo, ¿verdad? Este, crea un pensamiento, dice, cosecharás una acción. ¿Sí? Siembra una acción y cosecharás un hábito. Fíjate cómo va esto. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y tendrás un destino. Nuestros hábitos, nuestros principios que vamos día a día exponiendo en esta vida, nos van formando y tarde o temprano nos van a ayudar a tener éxito o simplemente a mantenernos en el fracaso. Te pregunto en esta mañana, amigo, amiga, ¿de qué tipo de personas quisieras ser? ¿De qué tipo de personas quisieras ser? Alguien dijo por ahí, ¿verdad? De que en este mundo existen tres clases de personas. Aquellas que hacen que las cosas pasen, aquellos que se quedan mirando solamente que las cosas pasan y aquellos que preguntan, ¿qué pasó? Mira, esta mañana vamos a hablar acerca de ese poder que había en la convicción de un joven y sus compañeros, que sin duda alguna es un ejemplo clásico de lo que puede hacer una mente, un corazón que ama a Dios. Y sabes, amigo, amiga, que esto no es un producto de la casualidad. No, no, no. No es un producto de, bueno, de repente sucedió así. No, fíjate que es el producto de un carácter que ha sido moldeado, que ha sido ah, trabajado, ¿sí? Así como cuando tú estás afilando un hacha o un cuchillo, cada vez que lo pasas por la piedra, imagínate si el machete o el hacha o el cuchillo pudiera gritar, diría, ay, eso duele. Pero eso es lo justo, lo que le va a servir para poder utilizarlo en algún momento para el uso que está destinado. De igual manera, lo mismo pasó con las personas de la cual te voy a hablar en esta mañana. Fíjate, sucedió que allá en Mesopotamia, que quiere decir tierra entre ríos, ahí se desarrolla una de las historias más fascinantes de la Biblia, que a pesar de los siglos permanece como un poderoso testimonio de que las convicciones, son poderosas cuando tú te aferras a ellas y dices, no, no voy a ceder, no voy a ceder ante la tentación, ante la oferta. Y justo en estos días, ¿verdad? Permíteme mencionar esto como un punto de apoyo simplemente, ¿no? Sin ninguna asunto político. Estamos viendo nosotros en estos días el famoso juicio, ¿verdad? Que le están haciendo, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Audiencia que le están haciendo a, a Michael Cohen. Michael Cohen, por muchos años, por 10 años, él dice, fue el abogado del presidente actual. Y él le llaman el fixer, el que repara, el que tapa, el que arregla los daños que se han causado. Bueno, aparentemente el nombre le quedaba, pero a la perfección, porque recuerdo lo que hemos visto ahora, ¿verdad? Él ahora se retractó de las muchas cosas que dijo anteriormente cuando negó y ante el Congreso mintió. Debido a ello, ¿verdad? No le han creído últimamente, ¿verdad? Sin embargo, ha traído a la luz algunos documentos que ahora sí ponen en aprieto al actual presidente. Lo curioso de esto, amigo, amiga, fíjate que muchas veces cuando las personas ven que el agua está a su favor, dicen de aquí me agarro, ¿verdad? Aún en contra de principios que sin duda alguna van a comprometer no tan solo su integridad de esa persona, sino que de toda su familia, su apellido, su nombre, su carrera. Y mira, amigo, amiga, cuán importante es entonces el poder tener convicciones, porque tristemente una mala decisión puede llevarnos a destruir una, un imperio que en algún momento hayamos hecho nosotros. En el 605 a.C., por orden de Nabucodonosor, segundo rey de Babilonia, fueron llevados a la fuerza Daniel y sus tres amigos hebreos y cientos de hebreos más, ¿verdad?
Probablemente estos eran adolescentes y aún fueron convertidos a eunucos en la corte. De acuerdo a Daniel capítulo 1, verso 3, ahí encontramos nosotros, ¿verdad? Que fueron confinados a que se les tratara, a que se les educara con la comida, con las costumbres, con todo lo que existía allá en la corte babilónica. Daniel y sus compañeros eran de origen hebreo, judíos, ¿verdad? Y estos jóvenes habían sido criados ah, en- con convicciones bien sólidas, bien fuertes, sin duda alguna. Por eso decía anteriormente, no es un producto del azar o que de repente se le vino el ser fieles a Dios, no. Fíjate, Daniel era un gallardo descendiente de los reyes de Judá. Había sido reducido a la condición de un siervo de una corte pagana, pero en esa condición iba a manifestarse en él el carácter que hace la diferencia entre los que se aferran a Dios y modifican las circunstancias y los que se echan en un rincón a lamerse las heridas y se adaptan a la desgracia. Daniel era el tipo de personas que no iba a ceder, no iba a ceder ante la tentación, ante el momento difícil que le estaba viniendo a su vida. Y vaya, querido amigo, querida amiga, que esto es importante, que esto es importante. Poner a Dios en primer lugar vale más que cualquier oro del mundo, cualquier joya preciosa, cualquier cosa que pueda ofrecerte este mundo, querido amigo, querida amiga. Es decir, la actitud que tomó Daniel y sus compañeros vale más que todo eso. Incluso en algún momento a él se le ofrecieron esos galardones, pero él dijo, yo no necesito eso. Sí, quédate tú con tu dinero, quédate con tus honores, yo no soy para eso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene convicciones fuertes, ¿verdad? Y la fama, de la fortuna, volviendo al asunto, ¿verdad? De este abogado, por simplemente estar al lado de alguien que era importante y poder ganar un buen dinero, sacrificó muchas cosas. Qué triste, ¿verdad? Que haya tenido que ser así. Pero fíjate que en el caso de Daniel, podemos nosotros encontrar que este muchacho fue fiel a Dios, él y sus compañeros, aún a costa de, de sus propias vidas. La primera prueba que Daniel fue, tuvo que ver con la comida. Aunque era un cautivo, él no aceptó los alimentos que le ofrecieron en la corte. Le, le iba en ello la vida por desafiar una orden real, pero se mantuvo firme. Y dice el texto bíblico literalmente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase, perdón, a contaminarse. Fíjate, aún estando en condición de esclavo, aún estando en una condición desfavorable, él pidió un trato especial porque él se consideraba una persona especial. Esa es una convicción, ¿cierto? Bueno, yo soy un hijo del Rey Eterno. Y aunque estoy ahora en esta situación, yo quiero mantenerme siéndole fiel a Él. De paso, fíjate, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho tiempo para poder olvidarse de aquel Dios en el que ellos creían. Tuvieron que viajar más de 500 millas a pie. ¿Tú te puedes imaginar eso, amigo, amigo? Tener que caminar tanto en el calor del desierto de esas áreas. Y tuvieron tiempo para renegar, para maldecir a ese Dios. Por la condición, oye, es que estar en esa situación no trae a la mente otra cosa más que decir, bueno, ¿dónde está Dios? Lo que comúnmente, humanamente nosotros hacemos, ¿sí? ¿Dónde está el Dios en el que he creído? Aquel en el que me enseñaron, del cual me enseñaron mis padres y me dijeron que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está ese Dios? Fíjate, pero tristemente, por las decisiones que habían hecho los reyes de Judá y por desgraciadamente, haberse olvidado la nación entera de guardar los mandamientos de Dios. Por eso muchas veces hacemos hincapié, amigo, amiga, en estos elementos que son esenciales para la vida. Y tristemente, y siempre lo digo, ¿verdad? Y lo repito y lo voy a repetir siempre. Me da tristeza cuando escucho a líderes religiosos, a ministros, que dicen los mandamientos de Dios ya no se deben de guardar. Quedaron clavados en la cruz. Ahora simplemente vivimos nosotros el espíritu de la ley, más no la letra de la ley. Pero fíjate, Jesús guardó la letra de la ley y el espíritu de la ley. Él la ensalzó a lo máximo. Los judíos, los hijos de Dios,
En este caso Daniel y sus compañeros, ellos guardaron la letra de la ley y el espíritu de la ley. Es decir, fueron fieles a Dios aún en esa situación, pero el rey, sus, sus más cercanos, y eso llevó finalmente a una idolatría nacional, pero no todos, queremos decir que no todos cayeron en esa desgracia de tener que ir y adorar dioses ajenos, blasfemar el nombre de Dios, dejar de guardar el sábado, día de reposo que Dios había establecido como día de adoración. No todos. Sin embargo, como eran parte de la nación, vino Nabucodonosor y se los llevó. Para no ser larga la historia, Daniel y sus compañeros fueron llevados prisioneros. Y ahí en ese camino, más de 500 millas de camino, ellos estaban pagando algo que sin duda alguna no debían, porque ellos sí eran fieles a Dios. Y la prueba está de que en la Biblia se encuentra el estilo de vida que ellos tenían. Pero fíjate, querido amigo, estos caballeros propusieron en su corazón no contaminarse con nada que trajera el rey. Llámase, ya fuera vino, ya fueran comidas. Ahora, le preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué no estaban ellos dispuestos a querer comer todo aquello que el rey les ponía? De todo modo eran esclavos, ¿sí? Pero fíjate que cuando las condiciones están bien firmes, nada de eso los va a mover. Estos eran jóvenes, eran adolescentes, estaban entrando a la juventud apenas, estaban ahí en los teens, por decirlo así, ¿sí? 16, 17 años, ¿sí? Entrando a la juventud. Pero estos jóvenes ya traían convicciones bien firmes. Ahora estas convicciones son las convicciones que los mantuvieron en ese lado, del lado de lo correcto. Como escribe por ahí Ellen G. White, ella dice, perdón, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se venden ni se compran. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, que sean tan leales al deber como la brújula al polo y que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¡Wow! ¡Qué cita, verdad! Ese tipo de personas hacía falta y Daniel y sus compañeros encajaban en esa clase de hombres que siempre han hecho falta, hacen falta y harán falta en este mundo. Sus convicciones los llevaron a enfrentar oposición, pero a pesar de ello, Dios no los abandonó. Esta mañana quiero que escuchen, ¿verdad? De que a Dios hay que darle el primer lugar siempre. Y en algún momento el Señor también hará su obra en nuestra vida. Escucha este canto. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su
que Daniel y sus amigos pusieron ese principio en su corazón. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y sin duda alguna que Dios recompensó esa fidelidad a él. Fíjate, ahora vuelvo a repetir la cita que decía, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué Daniel habrá pedido que se le obligase el no contaminarse? Mira, había razones bien firmes, bien, y que son universales. Fíjate, la razón por la que Daniel se negó a participar de la comida del rey pudieron haber sido estas. Número uno, algunos alimentos consumidos por los babilonios se consideraban entre los que estaban prohibidos por la ley de Dios. Si tú lees y tomas el tiempo, querido amigo, querida amiga, Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí encontramos nosotros una serie de animales que no se deben de comer y los que se deben de comer. Es bien interesante que el Señor le dijo a Daniel, le dijo a sus compañeros, ¿verdad? Y ya sabían ellos que ese era el estilo de vida que ellos llevaban. Algunos dirán, bueno, es que era un asunto de la ley ritual. Fíjate que más que ritual, amigo, amiga, era un asunto de la ley de salud. Fíjate que las leyes de salud son universales. Te pongo el ejemplo. Consume mucha, por decirlo así, consume muchas grasas. Al mexicano le va a hacer mal el comer grasas. Al puertorriqueño, al estadounidense, al judío, le va a hacer mal comer grasas. Si llego al punto. Es decir, Dios le había dicho a Daniel y a sus compañeros y a toda la nación entera que se abstuvieran de ciertos animales. ¿Por qué? Porque les iban a hacer daño. Lo que le hace mal al judío, le hace mal también a un mexicano como yo. Es decir, ¿por qué? Porque los cuerpos no están preparados para recibir ese tipo de alimentos. Dios, cuando creó a los seres, a los animales, amigo mío, inicialmente en la dieta, escucha esto, amigo mío, en la dieta edénica, la dieta inicial que Dios le dio al hombre, era que el hombre fuera simplemente vegetariano, vegano, ¿sí? Que consumiera vegetales. No permitió Dios todavía en ese punto de que el hombre comiera carne. ¿Por qué? Bueno, porque no había necesidad, ¿sí? No había llegado la muerte todavía. No había entrado el pecado y por lo tanto no comían carne, no había necesidad de ello. Cuando llega el diluvio, a Noé se le permite posteriormente comer carne, ¿verdad? De ahí en adelante, ¿verdad? El ser humano comenzó a comer carne y posteriormente, ¿verdad? El Señor pone, ya que el hombre comía carne, Dios pone ciertas reglas estrictas. ¿Por qué? Porque sin duda alguna que en su sabiduría, Él sabía de que hay animales, Él los hizo, Él hizo animales que no eran para comerse. Simple y sencillamente hizo animales que estaban destinados para limpiar la tierra. Ahora, tú que estás escuchando este programa en esta mañana, dime, a ver, piensa rapidito. ¿Algún animal que tú consideres que limpia la tierra, que limpia los desperdicios de esta tierra, de este mundo, las inmundicias de este mundo? Mira, te pongo un ejemplo. Si tienes un pez si tienes peces en tus peceras, en tu pecera, siempre te van a recomendar comprar un animalito que te limpie la pecera. Y en este caso viene siendo un catfish, ¿sí? Un bagre. Esos animalitos que se pegan, ¿verdad? Al vidrio de la pecera. ¿Por qué? Porque esos comienzan a limpiar la impureza. Ahora te pregunto, si hacemos distinción entre animales que se comen y no se comen, ¿cuál te comerías tú? ¿El que anda nadando sin comer contaminación o el que anda comiendo la contaminación? Lógico, ¿verdad? Tu capacidad lógica te dice, voy a comer aquel que no come desperdicios. Exactamente. El catfish, por decirlo así, ¿verdad? Este, es un animal que fue hecho, Dios lo diseñó para que limpiara el mar. Hay animales que el ser humano come, ¿verdad? Y que muchas veces, y uno dice, pero es que son tan ricos, es cierto.
tienen muchas propiedades, es cierto, pero no son diseñados para que el ser humano los coma, como son el camarón, la langosta, la jaiba. Mira, yo soy de una región, yo lo he comentado muchas veces cuando hemos dado temas de salud. Yo soy de una región donde hay costa, ¿no? Eso de Coatzacoalcos, Veracruz. Y allá, justo cuando yo estaba chico, ¿verdad? Y no sé si ahora ya han cambiado las tuberías, pero los desechos que iban de la ciudad van al mar, ¿verdad? Todas las letrinas ahí caen en el mar. Ahora fíjate, justo en esas áreas es donde se encuentran la, los mariscos más sabrosos, más grandes, más jugosos, los camarones, las jaivas, este, las almejas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí están los desechos. Es justo lo que a estos, a, lo que, les encanta a estos animales, ese tipo de comida, eso es su comida. Así que querido amigo, querida amiga, con esto simplemente te digo, este, tú y yo somos invitados de parte del Señor a comer aquello que es correcto. Pongo otro ejemplo, el cerdo. Yo sé que la mayoría de la gente come cerdo y dicen, pero qué delicioso es. Pero de acuerdo a Levítico 11 y, y Deuteronomio 14, son animales inmundos, ¿sí? No se deben de comer. Por eso, sin duda alguna, perdón, sin duda alguna, por eso Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque había animales ahí que no eran correctos para comer de acuerdo a sus principios, a su costumbre, y porque ellos sabían de que Dios los había hecho no para consumo humano, fueron hechos para limpiar la tierra, el mar, ¿sí? Sí, me doy entendido con esto. No quiero ahondar más porque el tema tiene que ver con otros tipos de principios también. En algún otro momento volveremos a tocar el tema de la salud. Pero fíjate, otro detalle. Sí, número 2. Los babilonios, como otros paganos, comían carne de animales que no habían sido adecuadamente sangrados. Y de acuerdo a la ley levítica, capítulo 3, verso 17, lo que era condenado por la ley. Es decir, si iban a comer animales, posiblemente eran animales limpios, como la vaca, la oveja, el venado, etcétera, etcétera. Animales que tienen pezuñas hendidas y que son rumiantes. Esto quiere decir, posiblemente eran animales limpios, por decirlo así, pero eran animales que no habían sido previamente sangrados. ¿Por qué? Porque fíjate, la Biblia dice que estrictamente que el ser humano no debe de comer la sangre. ¿Por qué? Bueno, es que en la sangre hay muchas impurezas, querido amigo, querida amiga. ¿Sí? Hay animales que aunque son limpios, por ejemplo, yo vivo aquí en el área de Oklahoma, donde me estaba platicando un compañero el otro día. Le pregunté, oye, ¿no fuiste a cazar esta temporada? Dice, no he ido, dice, porque los venados ahora están muy enfermos. Dice, están tan enfermos, dice, que el comerse la carne, uno está comprometiendo su salud. Dice, ¿hay algo que han comido últimamente que anda en el ambiente que les ha provocado ciertas enfermedades? Que por eso no quiero arriesgar. Interesante, fíjate. Y eso pasa al torrente sanguíneo y en la sangre, como dice la Biblia, en la sangre está la vida. Esa pudo haber sido la segunda posibilidad, el que los animales no estaban sangrando. Y es muy común, perdón, que cuando la gente va a los restaurantes, el mesero siempre te pregunta, ¿cómo quieres tu carne, tu filete? ¿Lo quieres eh, casi crudo, mediano o bien cocido, bien asado? Por lo general, la gente lo pide, ¿verdad? Prácticamente medio pasado en el fuego, ¿verdad? La mayoría posiblemente lo va a agarrar mediano, ¿verdad? Pero la gente quiere sentir ese sabor a sangre. Y eso es justo lo que la Biblia dice que uno no debe consumir. Otra cosa era, posiblemente, la comida había sido consagrada a dioses paganos. De hecho, eran paganos. Los babilonios eran paganos. Y sus comidas las consagraban a dioses. Y Daniel, por principio, no iba a consumir aquello que no que hubiera sido ofrecido a, a dioses paganos. Consumir tales alimentos sería participar de la adoración a dioses falsos. Además, según la ley judía, se consideraba el alimento como contaminado e impuro cuando lo preparaban aquellos, como por ejemplo los paganos, a quienes también se les consideraba en estado de impureza. Por eso,
Daniel y sus compañeros optaron no comer eso. Pero había un principio bien claro ahí, que la limpieza es importante en aquel que dice amar a Dios. Y ahora te digo una cosa, amigo, amiga, y posiblemente tú no aceptarás el hecho de que exista Dios. Posiblemente no aceptarás el hecho, o jamás vas a decir, tú nunca vas a decir, yo voy a ir más bien tú vas a decir, nunca voy a ir a una iglesia, nunca voy a hacerme miembro de una denominación. Pero sin embargo, te digo esto, si tú sigues estos principios de lo que estamos hablando, de limpieza, te vas a evitar tremendos problemas. Fíjate por qué, porque son aplicables tanto para el creyente como para el no creyente. Y si encima de eso tú pones el hecho de que estás glorificando a Dios, amigo, amiga, eso llega a ser una tremenda bendición en la vida, en tu vida. Ahora, Daniel y sus amigos optaron por, o prefirieron el comer legumbres, comer lechugas, comer tomates, comer vegetales. Las legumbres mencionadas eran semillas, granos, tales como el trigo, la arveja, la cebada, el centeno, etc. ¿Sí? Estos alimentos no eran ofrecidos a los ídolos, sino solamente las carnes u otros animales considerados especiales. Aunque el uso de los cereales debe haber contribuido a la buena salud de Daniel, Dios también lo bendijo por sujetarse a sus leyes. Y así resultó más saludable y más sabio que quienes comían el alimento del rey. Cuando tengan oportunidad, lean todo el capítulo 1 de Daniel y se van a dar cuenta ustedes que dice el texto que Daniel y sus compañeros fueron encontrados 10 veces más inteligentes, más capaces que el resto de los jóvenes. Y solamente en un término de 10 días. Resultaron ser más inteligentes por estar comiendo sano, por haber optado a ser fieles a Dios. Fíjate, encima de ellos, sin duda alguna, que Dios hizo un milagro para poder dejarle saber al rey y al encargado de estos muchachos de que valía la pena el optar por una alimentación dada por Dios. Sí, sí, sí llegamos al punto entonces en que es importante, querido amigo, querida amiga, no hacer a un lado los principios que Dios ha establecido. En este caso, los principios de salud son básicos para poder vivir una vida plena. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora fíjate, mucho tiempo después, cuando el rey Belsasar necesitó quien descifrara un escrito de origen celestial en la pared del palacio, la reina madre le recomendó a Daniel diciendo que en él, o sea que en Daniel, habitaba el espíritu de los dioses santos. Y aquí podríamos nosotros extendernos, ¿verdad? Más en el tema de la salud. Pero fíjate, la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así lo dice, literalmente. San Pablo lo menciona. Dice, y si tú destruyes ese templo, Dios destruirá al tal. Y aquí quiero decirte, amigo, amiga, que no cabe esa cita que muchas veces se tuerce, donde dicen la oración limpia todo. Fíjate, la oración, un alimento inmundo, al orar se limpia. No, no, no quiere decir eso. La oración es sobre aquello que Dios permitió. ¿Sí? Así como en el matrimonio, imagínate. Uno como pastor a veces le toca, por ejemplo, dar la bendición sobre una pareja, ¿verdad? Pero quiero decirte que Dios estableció hombre y mujer y la bendición cae en ese plano. Ahora, no quiero meterme en problemas, ¿verdad? Pero fíjate que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué en aquel matrimonio que no es el que Dios ordenó entre varón y mujer? ¿Será que la bendición cae? Mira, lo que Dios bendijo, así va a establecerse. Y lo que Dios no permitió y nunca fue así, no sé, te lo pongo en tu mente, te lo dejo a tu criterio. ¿Tú crees que eso recibe la bendición de Dios? Punto. ¿Sí? Es decir, imagínate, le robo la mujer a mi prójimo y yo quiero que Dios bendiga ese matrimonio cuando estoy viviendo en adulterio o fornicación. Es simplemente un asunto de principio que te lo dejo al criterio, querido amigo. Y en algún otro momento podemos hablar acerca de eso. Fíjate, Daniel quería ser fiel a Dios y a su conciencia. De ahí que es importante ser conscientes de la importancia que tiene el tener principios. Pasados muchos años en Persia, Daniel fue condenado a la muerte por orar a su Dios. El rey Darío había promulgado una ley que prohibía hacer peticiones
a cualquier otro Dios, excepto a él. Imagínate. Abrió la ventana de su casa, Daniel, y como de costumbre, ¿sí? Ubicada en dirección a Jerusalén, y oró a su Dios. Al ver a Daniel orando, sus enemigos políticos le avisaron al rey, quien de inmediato mandó que lo echaran a un pozo, a donde había leones, ¿sí? Al amanecer, el rey aún tenía una leve esperanza de que Daniel hubiera sobrevivido. Fíjate, el rey quería que Daniel, de hecho, cuando el rey se dio cuenta que había hecho una ley, que todo fue una trama. ¿Por qué? Porque Daniel era el favorito del rey. Y por ser el favorito, sus otros compañeros de trabajo veían a Daniel mal y decían, a este hay que ponerle una trampa para que deje de ser el favorito del rey. Y finalmente, ¿verdad? Hicieron una ley, el rey pensando que era todo inocentemente, la firmó. La ley decía de que tenían que orar solamente al rey. Y en ese caso, ¿verdad? El rey como rey se sentía como rey. Se sentía grande el rey al saber de que la gente lo consideraba en algún momento hasta un dios. Ahora, todo, aparentemente todo le estaba saliendo bien a la gente. Y Daniel, como de costumbre, abrió su ventana y oró. Él siempre oraba. Y de hecho, esa fue la razón por la que se hizo la ley, por la cual hicieron sus enemigos esa ley, porque todos los días lo veían tarde, mañana, en la tarde, el mediodía, lo veían orando. Y decían, oye, si este hombre está orando siempre, pues ahí está, solamente lo podemos agarrar en asuntos que concierne a su Dios. Y ahí lo agarraron, ¿verdad? Finalmente, Daniel, como de costumbre, oraba. Él sabía que, como decía el canto que pusimos hace un momento atrás, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios. Y Daniel no se avergonzó. Ahí ya era contrario a los principios el tener que adorar a un rey antes que a Dios. Y Daniel siguió adorando a su Dios. Por ello fue llevado al foso de los leones, fue tirado ahí. Pero aún así, fíjate, el rey quería tanto a Daniel, y tú lo puedes leer ahí en la Biblia, ¿verdad? Quería tanto el rey a Daniel, que Daniel estuvo toda una noche dentro del foso de los leones. Y cuando el rey se levanta en la mañana, además ni durmió el rey, no durmió, estuvo pensando. A la mañana siguiente decidió el rey ir y buscar a Daniel. Y se llegó al foso de los leones. Y lo primero que dijo, el rey dijo, Daniel, te ha librado tu Dios al que tú constantemente sirves. Fíjate, él creía en ese Dios de Daniel. Él sabía de que el Dios de Daniel era un Dios poderoso, era un Dios que en verdad responde. Y el rey se gozó con Daniel, fíjate. Y desde adentro, Daniel dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué interesante. Daniel, por haber sido fiel a Dios, Dios lo había librado. Ahora fíjate, ¿en qué posición estuvo Daniel? Daniel sabía que el hecho de ser aventado a los leones corría el riesgo de morir. O sea, él podía haber muerto. Pero Dios, dice ahí mismo, Dios envió su ángel. Fíjate qué interesante que los principios que Daniel tenía aferrados, era un estilo de vida para él, era su carácter. Amigo, amiga, y eso es lo que en verdad le valió de que Dios respondiera. Ahora, no quiero decirte con esto de que Dios siempre te va a librar de la muerte por ser fiel a Él. No, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Juan el Bautista. Tenemos el ejemplo de los apóstoles, la mayoría de ellos fueron sacrificados. Isaías fue cerrado, ¿sí? ¿Cuántos millones no fueron muertos eh, bajo el Imperio Romano y bajo el poder papal por 1260 años? Y si tú vas a la historia, ya que estamos tan metidos últimamente en Internet, simplemente pulsea, ¿verdad? ¿Cuánta gente mató el papado durante la Edad Media? Te vas a dar cuenta tú que fueron millones, más de 50 millones de personas murieron bajo las órdenes papales. ¿Por qué? Porque eran fieles a Dios, fieles a sus principios, creían en la Biblia y solamente la Biblia, donde no creían en tradición, donde no creían en nada más.
interesante, ¿verdad? No creían en aquello que era impuesto por el hombre, ni en el día de reposo que el hombre había puesto. Ellos seguían guardando los mandamientos que Dios había establecido. Incluso se ha descubierto, ¿verdad?, que los, ah, los hugonotes, esas personas que estuvieron recluidas en las montañas, metidas en las cavernas, en las cuevas, con tal de no comprometer sus principios, que eran muertos, muchos de ellos, llegaron a comprender el principio que requiere o que manda la ley de Dios y guardaban incluso el día de reposo. Se ha encontrado, ¿verdad?, que los valdenses, que eran otro grupo, ¿verdad?, que también huían, ellos guardaron el día que Dios estableció, que es el sábado, séptimo día de la semana, de acuerdo a la ley de Dios. Y fíjate, amigo mío, estas personas estuvieron dispuestas a morir, sacrificaron sus vidas, ¿sí?, con tal de mantenerse fieles a Dios. Y Dios ayudó a muchos de ellos fueron muertos, pero murieron siendo fieles a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto, querido amigo, querida amiga? Fíjate, quiero decirte que en esta vida, en este mundo, uno debe de vivir con principios, por principios, basados en esos principios que sin duda alguna Dios los ve y Dios sabe quién es fiel a Él. De paso, al fin del tiempo, solamente va a haber dos grupos de personas. Eso es lo que dice la Biblia. Existirán aquellos que guardan los mandamientos de Dios, de acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice Apocalipsis 14, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No hay otro grupo. O sea, solamente ese. Y el otro grupo es aquello que es contrario a ese. Es decir, aquellos que persiguen a aquellos que son fieles. Fíjate, si tú analizas, si a ti te gusta estudiar la Biblia, querida amiga, yo te invito a que analices la vida, de, de los héroes de la Biblia. Por ejemplo, Daniel, José, Juan el Bautista. Ellos siempre estuvieron bajo presión y todo tuvo que ver con su religión, su fidelidad a Dios. Y los principios, cuando son amenazados, cuando uno tiene que ser fiel a Dios y eres amenazado por él, mira, Dios en algún momento trae la salida. Otro ejemplo, Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel por adorar a Dios, por hablar de Jesús en el templo. Fueron azotados y le dijeron a la gente, cállense, los dirigentes judíos, cállense, ya no hablen más de Jesús. Y dijeron, no podemos dejar de hablar a aquellos que hemos visto y a aquellos que hemos oído. Amigo, amiga, los principios son básicos y la fidelidad a Dios es básica. Fíjate, la vida de Daniel no termina ahí. Daniel fue sacado de los leones, fue restablecido su lugar y los enemigos de él fueron echados al foso de los leones. Y dice el texto bíblico que ni bien caían al foso de los leones, cuando ya los leones los estaban despedazando. Ellos y toda su familia fueron llevados a ese foso de los leones y todos murieron en las fauces de los leones. Fíjate que entró el nuevo imperio, el imperio medo-persa. Y era muy común en los tiempos de los reyes que cuando entraba otro, mataba a todos los que habían trabajado en la corte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque posiblemente quedaba alguien que tenía algún recelo, algo en contra del nuevo rey, y para evitar ese problema, algún familiar, algún simpatizante del otro rey. Así que el nuevo rey lo que hacía era que mataba a todo el mundo. Pero con Daniel no fue así. Daniel era un cortesano, Daniel era uno de los príncipes de ahí de Babilonia. Y cuando el imperio babilónico terminó, entra ahora, ¿verdad?, el imperio medo-persa, y Daniel aún siguió siendo fiel a Dios. Fíjate, la Biblia dice que un día el ángel le llama a Daniel, Daniel, tú eres un varón muy amado. Este hombre hebreo que había sido llevado a la fuerza a Babilonia, ahora
era un hombre que había sido fiel a Dios a través de todos sus años. Imagínate, Daniel fue transportado a Babilonia cuando él tenía aproximadamente unos 16, 17 años. Ahora el hombre ya habían pasado 70 años en Babilonia. Él oró para que la profecía de Jeremías se cumpliera, donde decía de que 70 años iban a estar en Babilonia los judíos como resultado, ¿verdad?, de haber sido infieles a Dios, pero que Dios iba a ser fieles en todavía devolverles la tierra y que regresaran nuevamente a la tierra de Judea. El pueblo de Daniel oró, Dios contestó, el pueblo de Israel volvió nuevamente a la tierra de Israel. Y fíjate, Daniel siguió siendo, ¿verdad?, todavía un siervo del rey y sobre todo un siervo de Dios. Después de ¿qué diremos? Casi 90 años tenía Daniel, cuando todavía Daniel era un servidor público fiel a Dios. ¿Qué queremos decirte con esto, querido amigo, querida amiga? Que cuando una persona vive con principios, cuando tú eres fiel a Dios, Dios sin duda alguna trae recompensa. Posiblemente en esta mañana me está escuchando alguien, ¿verdad?, que en algún momento de su vida va a enfrentar oposición. Mira, querido amigo, querida amiga, ser fiel a Dios no es fácil, no es fácil. Ser fiel a sus principios no es fácil. Se requiere disciplina, se requiere arduo trabajo y se requiere una entrega completa a Él. Posiblemente me está escuchando alguien esta mañana que está viajando ya a su iglesia, alguien que en un momento ya había escuchado este programa y se le hace raro, ¿verdad? O alguien que de repente nos sintonizó escuchar este tipo de programa. Pero quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que vale la pena vivir por principios. Si pudiéramos resumir este programa en esta mañana, diríamos que Dios quiere que tú le seas fiel en todo lo que Él te ha dado. En sus principios de salud, de alimentación, en sus principios de adoración. Y quiero decirte que en algún momento Dios va a traer bendiciones a tu vida. Ahora incluso, fíjate, a una costa de tu propia vida, Dios será fiel y un día te levantará del polvo de la tierra. Así es, querido amigo, querida amiga. El Señor es capaz de hacer eso y más. La Biblia dice que un día llegarán a la eternidad todos aquellos que fueron fieles a Él, aquellos que murieron por ser fieles a Él. Y por lo tanto, ellos recibirán la vida eterna. Querido amigo, querida amiga, por eso en esta mañana quiero decirte que a Dios hay que darle la honra y la gloria. Sea exaltado el nombre de Dios. Siempre fue ese el propósito de Daniel,
el propósito de sus compañeros es de exaltar el nombre de Dios. Y Dios, sin duda alguna, querido amigo, querida amiga, fue fiel a ello. Tal vez te has preguntado, querido amigo, querida amiga, al haber escuchado este programa, tú dirás, ¿será que todavía existen esos principios de salud, esos principios, por ejemplo, el guardar el día de reposo que Dios estableció? ¿Será que Dios todavía quiere eso? Quiero decirte, amigo, amiga, y de hecho, la semana pasada fue el tema que tuvimos acerca del día de reposo. Quiero decirte, amigo, amiga, que Jesús mismo dijo, no penséis que he venido a abogar o a abolir la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir. Eso es lo que dijo Jesús. Dice, porque así pasa en cielo, tierra, aunque dice, ninguna tilde perecerá de la ley. Quiere decir, querido amigo, querida amiga, que los principios de Dios son eternos. Y si son eternos, ¿verdad? No hay incluso personas. ¿No? Ni mismo Cristo los abolió y Él fue el que los hizo. Él mismo no se atrevió a pisotearlos. Por lo tanto, cuando el ser humano viene y pisotea esa ley de Dios, o que dice, ¿verdad?, de que tiene la autoridad para cambiar esa ley, quiero decirte que no es cierto. Jesús jamás autorizó a nadie a cambiar la ley. Jesús a nadie autorizó pisotear sus principios, porque son eternos, tal como Dios es eterno. En esta mañana yo te invito, y el Señor nos invita a que seamos fieles a Él. ¿Por qué? Porque sin duda alguna que todo eso trae como resultado un destino glorioso. La Biblia dice, al final Daniel escribe y dice que se levantarán aquellos que hicieron justicia, aquellos que vivieron para Dios. Dice ahí, y se levantarán como estrellas a perpetua eternidad. Oh, querido amigo, querida amiga que está escuchando en esta mañana este mensaje, es mi deseo y es mi oración de que esa pueda ser una realidad en tu vida y de que el Señor pueda ayudarte a vivir esa vida plena, esa vida que Él quiere que tú y yo aprendamos a experimentar. Esa vida solamente se logra cuando tú y yo nos entregamos a Él. Yo no sé si en esta mañana tendrás tú el deseo de entregar tu vida a Dios. Yo te invito a que ahí donde estás me acompañes con esta oración. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de la historia de Daniel podemos ver cómo los principios tuyos son eternos, son universales. Y tú deseas, Señor, de que te busquemos, de que te amemos y que podamos nosotros, Señor, poner en nuestro corazón el ser fieles a ti en todas circunstancias. Bendícenos, Señor, bendice a nuestros amigos que están escuchando este programa a través de los diferentes medios. Gracias por tu amor y bondad. En nombre de Jesús. Amén. Y aquí concluimos, amigo, amiga, nuestro programa La Razón de Vivir. No sin antes invitarte a que nos acompañes ahí en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson. 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Miércoles a las 7 de la noche. Sábados a las 9:30 comenzamos con la escuela sabática y a las 11 en punto tenemos el servicio de oración. Para nosotros será un gusto, un placer el poder saludarles, el poder estrechar sus manos. Les recuerdo, amigo, amiga, que tenemos una serie de libros que quisiéramos hacer llegar a ustedes. Tenemos el curso La Fe de Jesús. El curso La Fe de Jesús es una serie de estudios bíblicos basados propiamente en la Biblia, ¿verdad? Biblia y solamente Biblia, donde tú podrás descubrir aquellos principios que Dios estableció. Y también tenemos dos libros. El libro El Camino a Cristo, uno de los grandes bestsellers, ¿verdad? Traducidos a más de 80 idiomas. Y igual tenemos otro libro, el libro El Conflicto de los Siglos. Nos gustaría poder hacértelo llegar, simplemente déjanos saber. Nos gustaría poder obsequiarte este libro y sin ningún compromiso. Repito, llámenos o textéenme, ¿verdad? Al 818-390-0762. 818-390-0762. Que Dios les bendiga, querido amigo, querida amiga. Que tengan una feliz semana y que puedan disfrutar de la presencia de Dios en sus vidas. Hasta la próxima. Nos estamos viendo el próximo domingo a las 9 en punto de la mañana aquí en su programa La Razón de Vivir. Que Dios les bendiga.
Esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero. La esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Si sostienes tu esperanza. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.